Estamos en Gemara Rosh Hashanah, Tesvav Amud Beis, 15b, para terminar, con la explicación de la primera Mishnah. Vamos a ver una idea más que va a aparecer sobre el tema del Meiser, el diezmo y el Shviz, el séptimo año, etc. Y después vamos a pasar directamente a la segunda Mishnah con otro tema. La línea empieza Kvar Hayavin hacia el final de la línea. Tanu Rabbanan, cerca del comienzo de la página. Tanu Rabbanan, enseñan nuestros sabios. Y un árbol cuyos frutos maduraron, hantu, brotaron. Como sabemos que el Meiser de Ilan, el diezmo de los árboles, sigue Basar Hanata, sigue el momento del brote. Entonces, un árbol que brotó sus frutas, Koidem tu Bishvat, antes del 15 de Shvat, Misaser le Shana She'abra. Su diezmo sigue al año pasado. Es decir, ya hablamos varias veces que los diferentes años del ciclo de Shemitah de 7 años corresponde separar diferentes diezmos. Truma y Meiser son siempre iguales, la donación para los Koyanim y el primer diezmo para los Levim, y de lo que cambia después es Meiser Sheini, Meiser Oni, el segundo diezmo o el diezmo de los pobres. Si estas frutas brotaron antes de Tu Bishvat, pues entonces seguimos el año anterior, el segundo diezmo o el diezmo de los pobres. Achar Tu Bishvat, si brotaron después de Tu Bishvat, del 15 de Shvat, Misaser le Shana Haba. El diezmo se saca según el año siguiente. Bien. Omar Rabbi Nehemia, 10, dice Rabbi Nehemia, Bamed Barmamurim. ¿En qué caso se aplica realmente esta idea de que Tu Bishvat es el momento bisagra para decidir si el diezmo corresponde al año pasado o si el diezmo corresponde al año siguiente? ¿Qué significa pasado siguiente? Tu Bishvat no es en la mitad del año, pero es cerca de la mitad del año. Y la idea de Tu Bishvat como momento bisagra significa que si un árbol brotó el fruto antes de Tu Bishvat, quiere decir durante el segundo año, en cuyo caso corresponde sacar Meiser Sheini, el segundo diezmo que se come en Yerushalayim, etc. Tishrei comenzó el nuevo año, Rosh Hashanah, etc. Y llegamos Tishrei, Heshvan, Kislev, Teves, Shvat. Se pasaron 5 meses del año. Y ese fruto de vuelta brotó antes de Tu Bishvat, a pesar de que fue después de Tishrei, y ya estábamos en el tercer año del diezmo. Pero por cuanto este árbol sigue el momento de brote, y el Rosh Hashanah de los árboles es Tu Bishvat, es el 15 de Shvat, a pesar de que ya pasó Tishrei, y este fruto brotó después de Tishrei, pero antes de Tu Bishvat, ya estamos en el tercer año. Pero todo lo que ocurre entre el comienzo del tercer año, en Tishrei, el primero de Tishrei, Rosh Hashanah, y el 15 de Shvat, casi 5 meses, todos esos frutos corresponden en realidad al segundo año. A partir de Tu Bishvat, en el tercer año, todos esos frutos corresponden al tercer año. Y va a haber que separar Meiser Oni, el del pobre. Y lo mismo va a ocurrir en el cuarto año. Todo lo que ocurre hasta Tu Bishvat del cuarto año corresponde al tercer año. Y todo lo que ocurre a partir del 15 de Shvat del cuarto año corresponde efectivamente al cuarto año. Pero Rabbi Nehemia tiene otra opinión. Omar Rabbi Nehemia, dice Rabbi Nehemia, Bamed Baramamurim. ¿En qué caso se aplica lo que acabamos de explicar? Que Tu Bishvat del 15 de Shvat es el momento bisagra, para decidir a qué diezmo corresponde dar la donación. Voy a traducir literal, el Talmud mismo va a preguntar, así que paciencia. En un árbol que produce 2 parejas de aves, pájaros. Un árbol que produce 2 parejas de pájaros. Pareja, esto está ampliamente explicado en Baba Basra. En otra parte del Talmud, en donde se habla de un shoibach. Un shoibach es un lugar donde se crían palomas. Y las palomas ponen huevos y producen diferentes cantidades de pajaritos, palomitas. Breija es una pareja de palomas, unas palomitas. Entonces, dice Rabbi Nehemia, ¿en qué caso se aplica lo que acabamos de explicar sobre los árboles y el momento bisagra como Tu Bishvat, en un árbol que produce 2 parejas, 2 pájaros, aves? El Talmud interrumpe la braisa, esto es muy común, y se pregunta, ¿los árboles producen aves? Perdón, me comí una palabra. 2 pájaros, 2 aves en el año. Pregunta el Talmud, interrumpe,
los árboles producen, ¿vos te parece que la Braisa está diciendo, Rabbi Nehemia está diciendo que los árboles producen pájaros? No. El Aimo que Einstein Breijos, sino que digamos algo similar a dos aves, dos parejas de aves. ¿Qué significa esto? La idea es así: hay árboles que se cosechan todo el árbol al mismo tiempo, y hay árboles que se cosechan en más de una oportunidad en el año. Entonces esta idea de una breija, de estos conjuntos, digamos, de aves, lo que significa es que el árbol este produce frutos de manera tal que es cosechado en más de una oportunidad en el año. Entonces, Rabbi Nehemia dice, ¿cuándo es que se aplica esta idea de que Tu Bishvat es el momento bisagra para separar entre una parte del año y el otro? Para diezmos en un árbol que produce más de una vez al año. Aval Ilana dice breija ajas, pero un árbol que produce un solo ave, o sea, similar a la idea que es cosechado todo al mismo tiempo, que Goim, por ejemplo, de Kalim, palmeras, de Zeisim, olivos, jarubim, algarrobos, afalpish, hontu perisen, koidim tu bishvat. A pesar, como este árbol se recoge todos los frutos al mismo tiempo, a pesar de que brotaron sus frutos antes de Tu Bishvat, en cuyo caso aparentemente pertenecen al año anterior, el diezmo sigue al año siguiente. Esta es la opinión de Rabbi Nehemia, que no en todos los árboles seguimos a Tu Bishvat, digamos, sino que los árboles que son recogidos todos juntos, el diezmo se retira, incluso si ocurrió antes de Tu Bishvat, el brote de este árbol, el del fruto, el diezmo se retira al año siguiente, o sea, sigue al año siguiente. Omar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, Nagu ha'am becharubim que Rabbi Nehemia. Rabbi Yohanan dice, la costumbre de la gente en los algarrobos, y Toises explica que no se refiere solamente a algarrobos, sino a todos los árboles que producen los frutos todos juntos. La costumbre de la gente en los algarrobos es como Rabbi Nehemia. Que esto es algo extraño, que el Talmud, hasta el final de la página, va a explicar y va a analizar esta frase de Rabbi Yohanan. Es extraño, ¿por qué? Porque es yadú, es conocido, hay que seguir a la mayoría. Así es el versículo. Entonces tenemos a Jajomim, a nuestros sabios, que es la primera opinión, que en otros lugares se llama Tana Kama, el primer Tana. La primera opinión, que al no tener nombre es la mayoría. Y tenemos a Rabbi Nehemia discutiendo con la mayoría, pues la halajá va a ser siempre, la ley va a ser siempre como la mayoría, no como Rabbi Nehemia. Y acá Rabbi Yohanan está diciendo, Rabbi Yohanan es posterior, es la segunda generación de Amoiraim, Rabbi Yohanan está diciendo que la gente hace como Rabbi Nehemia. Entonces le respondió Reish Lakish a Rabbi Yohanan, que eran compañeros de estudio, con una braisa para demostrar que está equivocado Rabbi Yohanan. Benois Shuach, este es un tipo de higuera que tiene unos higos blancos. Benois Shuach, Shviz Shelahen Shnia. Es una regla interesante. El séptimo año de estos árboles es el segundo año del ciclo de 7 años. Tenemos, para entender esto simplemente, tenemos 7 años, 1, 2, 3, etcétera, hasta 7. El séptimo año, pues entonces será el séptimo año, algo simple. Sin embargo, estos frutos que brotan en un momento determinado del árbol, digamos, tardan 3 años en madurar. Entonces, si el fruto brotó, de vuelta, subrayo, brotó, porque en los árboles seguimos Hanata, cuando brota. Si el fruto brotó el séptimo año, recién en el segundo año del ciclo de Shemitah se recoge ese fruto, se recoge ese fruto, pero ese fruto, dice la Braisa, Shviz Shelahen Shnia. El séptimo año de estos árboles es el segundo año, porque el fruto tardó en crecer. Cuando vos lo recoges en el segundo año, es un fruto del séptimo año. ¿Por qué? Explica la Braisa. Porque tarda 3 años en producir el fruto. El séptimo año, el primer año y el segundo año. Cuando lo recoges en el segundo año, es un fruto del séptimo año. Vemos claramente, en caso de árboles
e incluso árboles que se recoge todo junto, como Pnei Shuach, esta higuera de higos blancos. Incluso en este caso seguimos Hanata, seguimos cuando brota, y no como dice Rabbi Nehemia, que seguimos Lekita, el momento en que es recogido, porque Rabbi Nehemia había dicho que si el árbol se recoge todo junto al mismo tiempo, en ese caso incluso si brotó antes de Tu Bishvat, corresponde al año siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cuándo brotó. Rabbi Nehemia está diciendo, en estos árboles hay árboles que seguimos Hanata, cuando brota el árbol. Hay árboles que seguimos Lekita. No estamos hablando del Esrog, que tiene, ya lo estudiamos, leyes especiales. No estamos hablando de esto, estamos hablando de otros árboles, cuyos frutos son recogidos todos juntos. El Esrog no es así. El Esrog tiene frutos más grandes, más chicos, incluso está Adar Beilana, y es un árbol cuyo fruto vive en el árbol varios años, etcétera, y va creciendo, siempre se va haciendo más grande. El Esrog no estamos hablando, acá estamos hablando de árboles cuyo fruto se es recogido todo al mismo tiempo, se cosecha todo junto. Y Rabbi Nehemia quiere decir que Azlinan Basa Lekita, seguimos el momento que es recogido. Y el año en que se recoge, ese es el Maiser, el diezmo que se va a sacar. Si Maiser Sheini, si Maiser Oni, lo que corresponda según ese año. Pero viene Reish Lakish, y nos dice que hay otra braisa, que dice claramente que Pnei Shuach, que es un árbol que se recoge todo junto, Basar Hanata Azlinan, seguimos cuando brota. ¿Qué respondió Rabbi Yohanan? Ishtik. Hizo silencio. No respondió nada. Y el Talmud ahora va a analizar esta, entre comillas, respuesta de Rabbi Yohanan. Oh, male rababo a Koyen, le Rabbi Yoisi a Koyen, le dijo Rabbi Abba Koyen a Rabbi Yoisi a Koyen, Amay Ishtik. ¿Por qué hizo silencio Rabbi Yohanan? Como si dijésemos que aceptó la pregunta, digamos, el cuestionamiento de Reish Lakish. Ley malei. Rabbi Yohanan podría haberle dicho tranquilamente a Reish Lakish, Aminalach, Anno, Rabbi Nehemia, Beat Amras y Rabbanan. Yo te dije que la ley, diría Rabbi Yohanan, yo te dije que la ley es como Rabbi Nehemia. Y vos me respondés, ay, Rabbanan dice otra cosa. Ok, yo opino como Rabbi Nehemia, vos opinás como Rabbanan. ¿Cuál es el problema? Responde el Talmud, nunca podría haber dicho eso a Rabbi Yohanan. ¿Por qué? Mishum de Amar Lei, porque Reish Lakish le contestaría, Shabakta Rabbanan Rabbi Nehemia. Dejaste de lado Rabbanan, la mayoría, nuestros sabios, e hiciste como Rabbi Nehemia, no tiene sentido. Y aparte, Toisos explica, los comentaristas dicen, Rabbi Yohanan siempre dice, Alaja que está en Mishnah. La ley siempre es como la opinión que aparece sin nombre en la Mishnah. Y acá claramente Rabbanan aparece sin nombre. Entonces, desde varios lugares, digamos, Rabbi Yohanan nunca podría haber dicho, bueno, yo opino como Rabbi Nehemia, vos opinás como Rabbanan, de ninguna manera. Eso no es una opción. Próxima opción, ¿qué podría haber dicho Rabbi Yohanan? De ley mal ley, y que le diga a Reish Lakish lo siguiente, Ka'aminalach, yo digo, Nahagu. La gente tiene la costumbre, la práctica, cómo se conducen las personas, como Rabbi Nehemia. Y Isura, y vos me decís, ¿está prohibido? O sea, para Rabbanan, lo único que importa es Hanata, en términos de árboles. Y de vuelta, no estamos hablando del Esrog. Lo único que importa es Hanata, cuando brota el fruto. Por lo tanto, no vamos tras Lekita, tras el momento en que es recogido. Eso es lo que hizo Rabbi Nehemia. Está prohibido ir tras Lekita. Entonces, lo que podría haber respondido Rabbi Yohanan es, yo dije, Nahagu ha'am, la gente tiene la costumbre de hacer esto, y vos me estás diciendo que está prohibido hacerlo. Entonces, ¿por qué Rabbi Yohanan no dijo esto y en lugar de esto hizo silencio? De Omar Ley, porque Reish Lakish podría haberle contestado muy simple. Si está prohibido ir tras Lekita, tras el momento en que es recogido el fruto, si está prohibido, ¿qué me importa la costumbre de la gente? Pues está mal lo que están haciendo. ¿Vamos a dejarlos seguir su costumbre equivocada? Simplemente porque esa es la costumbre que tienen. Nosotros como Beis Din, como juzgados, estamos obligados a hacernos entender, digamos, y que la gente tenga claro cuál es la halajá, cuál es la ley. Entonces tampoco podría haber dicho esto Rabbi Yohanan a Reish Lakish. Próxima opción,
Velei malei, ki aminalach, que entonces que Rabbi Yochanan le diga a Reish Lakish, ¿en qué caso yo te estoy diciendo Maiser Harubin? ¿Cuándo te estoy diciendo que la gente hace en la práctica, como costumbre, como Rabbi Nehemia? En el caso del diezmo de los Harubin. Harubin significa los algarrobos de Rabbanan, que es un diezmo rabínico. Y lo mismo ocurre con Bnei Shuach. Es algún tipo de Te'eini Jivarta, dice Rashi, son algún tipo de higos blancos, alguna cosa por el estilo. El punto es que Rabbi Nehemia está diciendo diferentes tipos de árboles, y esto incluye a los Bnei Shuach, cuyo diezmo es rabínico, no bíblico. Y Reish Lakish trajo una prueba de una braisa sobre Bnei Shuach, hablando sobre el séptimo año, no sobre el diezmo, sobre el séptimo año. Entonces, Rabbi Yochanan está hablando de una ley rabínica, que el diezmo de estos frutos, de estos árboles que son recogidos todos al mismo tiempo, no ocurre en Tu Bishvat. No tiene que ver con Tu Bishvat, porque Azlina Basa le quita. Vamos según el momento en que es recogido, no el momento en que brota. Y vos, Rabbi Reish Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, me respondés con una ley bíblica. Estamos hablando de diferente lenguaje. Yo estoy hablando dentro del mundo de las leyes rabínicas. Y Reish Lakish da, pero la ley bíblica es otra. ¿A mí qué me importa? Podría haber dicho esto Rabbi Yochanan, pero sin embargo Rabbi Yochanan no lo dijo. Entonces, Omar Rabbi Abba Akoyen, contestó Rabbi Abba Akoyen, Smihani, tengo dudas, Himishiva Reish Lakish lichuvazoi. Si Reish Lakish realmente dijo esta respuesta, o sea, alguna de las opciones que fueron mencionadas anteriormente, o incluso la última opción. Me pregunto a mí mismo si Reish Lakish dijo algo de todo esto que nosotros estamos discutiendo. No se olviden que Rabbi Abba Cohen estaba charlando con Rabbi Yosi Cohen, las diferentes opciones que Rabbi Yochanan podría haber dicho y lo que Reish Lakish le hubiese contestado. Tengo las dudas de si realmente fue así la discusión. Pregunta el Talmud, ¿y Mishiva? ¿Vos preguntás si Reish Lakish contestó estas cosas? Claramente lo dijo. Obvio, ¿no es que Rabbi Yochanan no dijo nada? Entonces, en realidad, la duda fue, Eima, im kibla Rabbi Yochanan lo kibla. La duda es si Rabbi Yochanan aceptó esta respuesta de Reish Lakish o no, sobre Bnei Shuach, etc. La pregunta es si Rabbi Yochanan la aceptó o no la aceptó, o sea, si el hecho de que se cayó la boca es porque ni me importó lo que dijo Reish Lakish. Tómatela, yo te estoy hablando de una ley rabínica, vos me traes una ley bíblica que no tiene nada que ver. Yo te estoy hablando de diezmo rabínico, vamos a hablar del séptimo año bíblico. Ishtik hizo silencio, como ni prestando atención a lo que dijo Reish Lakish. O la otra opción es que Rabbi Yochanan sí efectivamente aceptó la respuesta de Reish Lakish, por eso no dijo nada, diciéndole, tenés razón, no tengo nada que contestar. Aquí termina la explicación de la primera Mishnah. Y aquí termina también la página 15b. Vamos a la página 16a, Tezain Amud Aleph, una nueva Mishnah. Vamos a estudiar un pedacito de la Mishnah y una parte de la Mishnah. Dice la Mishnah, en 4 momentos el mundo es juzgado, así como aprendimos en la primera Mishnah, que hay 4 momentos en que se consideran el comienzo del año. En esta Mishnah aparecen 4 momentos en los cuales el mundo entero es juzgado. En Pesach, que es el 15 de Nisan, el mundo entero es juzgado por el producto del campo, trigo, cebada, etc. Tvua. Beatzeres al Peiris Airan. En Shavuos, el 6 de Sivan, el mundo es juzgado por los frutos de los árboles. Que Tvua significa trigo, etc., producto del campo, y Peiris Airan, los árboles, es otra cosa. Y el juicio divino, digamos, sobre el mundo, cómo va a ser el producto del mundo, etc., la cantidad de frutos y árboles, etc., en el mundo. En Pesach, trigo y los similares. En Shavuos, frutos del árbol. En Rosh Hashanah, el 1 de Tishrei, todos los seres humanos, todos los seres humanos pasan frente a él, frente a Dios, como literalmente hijos de Marain.
¿Qué significa Maron? El Talmud lo explica bastante más adelante, al final de la explicación de esta Mishnah. Pero el punto es que son ovejas, como una ovejita pasa frente al lado de la otra, una por una, frente a quien va contando cuántas ovejas hay. De la misma manera, todos los seres humanos pasamos en Rosh Hashanah frente a Dios, uno por uno, y somos juzgados individualmente, uno por uno. Otra explicación que es como si fuese un camino angosto. Bnei Maron es un camino angosto entre dos montes, en donde pasa solamente una ovejita, una sola persona por vez. Otra opción es como los soldados. Hayole Beis David, dice el Talmud. Los soldados de la casa de David Amelech, del rey David, que pasan uno por uno frente al general, digamos, para contar con cuántos soldados va a salir a la guerra. El punto es, en todos los casos, todas las explicaciones, que pasamos individualmente, uno por uno, frente a Dios. Shenemar, como está escrito, el que forma, se refiere a Dios, el que forma juntos el corazón de todas las personas y el que entiende todas las acciones de las personas. Entonces, uno por uno Dios entiende cada uno de nuestros pensamientos, palabras, acciones a lo largo de todo el año y somos juzgados en Rosh Hashanah, todos los seres humanos. Uvehag, termina la Mishnah, y en Sukkot, que es el 15 de Tishrei, Nidoinin Malamayim, somos juzgados, todo el mundo es juzgado por el agua, o sea, cuántas lluvias va a haber a lo largo de todo el año. Esta es la Mishnah. Gemara. Dijimos que en Pesach Nidonim ala Tevua, en Pesach somos juzgados por el producto del campo. Pregunta el Talmud, Hey Tevua, ¿producto del campo de cuándo? ¿Qué producto del campo? Y no qué producto en sí, de qué materia estamos hablando, si trigo o cebada, no, sino el producto del campo del cual estamos hablando, ¿ya está ahí? ¿Va a ser sembrado? ¿Fue sembrado? ¿Va a ser sembrado? Etcétera. Vamos a ver. Y la imahatva de Kayomo, sí, estamos hablando del fruto del campo, el producto del campo, que ya está en el campo y ya creció, porque estamos hablando de Pesach, es el 15 de Nisan. En general, los campos en Eretz Israel se siembran en Tishrei Heshvan, cuando es el comienzo de la época de lluvias. Ahí se siembra para que las lluvias rieguen el campo, etcétera, y crezcan los frutos. Entonces estamos hablando de unos cuantos meses de diferencia. Tishrei, Heshvan, Kislev, Teves, Shvat, Adar, Nisan. 6 meses de diferencia entre el momento en que es juzgado el fruto del campo, el producto del campo, y el momento en que es plantado, sembrado el producto del campo. Entonces esto es lo que el Talmud está preguntándose. ¿Cómo puede ser? Vos sembraste algo y 6 meses después, 5 meses después, es el juicio de esa cosa. Tendría que ser antes del juicio. Por eso, Heitvua, ¿de qué producto del campo estamos hablando? Y Leimahatvua de Kayomos, si estamos hablando del producto del campo, que ya fue sembrado y ya está presente en el campo, ya creció. Kola, Hane, Alpeteike, Te Adu Ala, Eimasisado. Todas las ocurrencias, Alpeteike son ocurrencias, cosas que ocurrieron, que pasaron, frío, calor, nieve, lluvia, etcétera, etcétera. De Adu Allah, que pasaron por sobre ellos, o sea, que ocurrieron, todas las cosas que le pasaron a lo largo de todos estos 5 o 6 meses. Eimasisado, ¿cuándo es el juicio de esas cosas? ¿Cuándo fueron decretadas esas lluvias, esos fríos, esas heladas, etcétera? El producto del campo ya está ahí. ¿Cuándo ocurrió el juicio sobre esas cosas? Entonces, estamos hablando que en la práctica, en Pesach, el 15 de Nisan, se va a juzgar el producto del próximo año, que en realidad va a ser sembrado de acá a 5 o 6 meses más. Tvua de Misdra. Estamos hablando efectivamente de producto del campo que va a ser sembrado en el próximo Mar Heshvan. Ahora estamos parados en Pesach y de acá a 5 o 6 meses vamos a plantar, sembrar, etc. Ahí es el juicio en Pesach de eso que va a ser sembrado a futuro. Pregunta el Talmud, ¿acaso vos querés decir que en realidad hay un solo día de juicio para el producto del campo? No es así, porque la asunción que estábamos haciendo es, de vuelta, la realidad, el producto del campo es sembrado en Heshvan y es juzgado en Pesach una sola vez al año, y esto es lo que estamos preguntando. ¿Cuándo ocurre el juicio del producto futuro, el producto anterior? ¿Qué es lo que se está juzgando en Pesach? Encontramos una braisa que nos enseña en realidad un poco diferente de lo que estábamos pensando. De Hatanio, la braisa dice así:
Un producto del campo en el cual ocurrió Kri. Kri es una ocurrencia, mikre, que los comentaristas dicen que en realidad Kri se refiere a una ocurrencia, algo que pasó, que vino de arriba, por así decirlo, una lluvia, una helada, etc. Oines, ocurrió algún caso forzado, alguna ocurrencia de fuerza mayor, digamos, sobre esta tvua, sobre este producto del campo, que se refiere a algo de fuerza mayor de los seres humanos. Ponerle que lo tenía que regar y no lo regó, o se le incendió el campo porque prendió una fogata para hacer un asado, etc. Es un oines. Este producto del campo, sí, este crío, este oines, esta ocurrencia celestial, digamos, de arriba, o esta ocurrencia de los seres humanos, ocurrió Koidema Pesach, antes de Pesach, ni doinis leshe avar, es juzgado hacia el pasado, es decir, antes de que sea sembrado este producto del campo, que en el futuro le va a ocurrir tal o cual cosa, en Pesach del año pasado es que se juzgó qué va a ocurrir con este producto del campo a futuro. Entonces, si la ocurrencia fue antes de Pesach, de vuelta, si esta ocurrencia fue antes de Pesach, quiere decir que fue juzgado en el Pesach del año pasado. Le ajara Pesach, y si esta ocurrencia crió oines, ocurrió después de Pesach, ni doinis lehabbo, es juzgado para el futuro. O sea, en el Pesach que ocurrió después de sembrar, es que fue juzgado este producto. Entonces, simplemente para resumir y que quede claro, nos quedan unas líneas más igual. Si algo le pasó a un producto antes de Pesach, quiere decir que fue juzgado en el Pesach anterior. Si algo le pasó a un producto después de Pesach, quiere decir que fue juzgado justamente en el Pesach que acaba de pasar. Adam, por el otro lado, continúa la braisa diciendo, Adam she'ira boy krioi oines. Si a una persona, a un ser humano le pasó alguna de estas ocurrencias, de Shamaim, celestiales, o algo que pasó aquí abajo, etc., algún caso de fuerza mayor, Koidem Yom Kippurim, si ocurrió antes de Yom Kippur, Yom Kippur es el día del perdón, el día de la expiación, etc., Nidon le Sheavar, si esto ocurrió antes de Yom Kippur, es juzgado en el Yom Kippur del año pasado, es decir, fue decretado que a esta persona le iba a ocurrir esto en el Yom Kippur pasado. Le Ahar Yom Kippurim, si la ocurrencia ocurrió después de Yom Kippur, Nidon lehabbo, es juzgado a futuro. ¿Qué significa a futuro? En el Yom Kippur que acaba de pasar. Si le pasó algo días después o momentos después, lo que sea, de Yom Kippur, quiere decir que fue juzgado en el Yom Kippur inmediato que le ocurrió anteriormente. Pero si algo le pasó antes de Yom Kippur, evidentemente fue juzgado en el año anterior, en el Yom Kippur anterior. Omar Robe, dice Robe, de esta braisa podemos aprender que el producto del campo es juzgado 2 veces, efectivamente, 2 veces, antes de ser sembrado y antes de ser cosechado. Porque de vuelta, fue sembrado en Heshvan, y dijimos que el juicio ocurre en Pesach. Quiere decir que en el Pesach anterior a Heshvan fue juzgado aquello que iba a ocurrir con lo que iba a ser sembrado a futuro en Heshvan. Posteriormente va a ser cosechado Shavuos, es llamado Chag HaKatzir, la fiesta de la cosecha. Shavuos viene después de Pesach, 50 días después de Pesach. Entonces en ese Pesach justo anterior a cuando va a ser cosechado el fruto, es juzgado ese fruto de vuelta. El producto del campo juzgado de vuelta sobre cómo va a ocurrir la cosecha, etcétera, qué es lo que va a pasar con ese producto. Omar Abaye, dijo Abaye, Hilkach, por lo tanto, si la persona ve que tiene éxito la siembra de productos tardíos, llámese aquellos que tardan en madurar, Rashi trae Rashi trae Gita, Kusemes, Rashi trae el trigo, Kusemes es una especie de trigo también. Entonces, dice Abaye, si vos ves que sembraste
por ejemplo, trigo, y tuvo éxito, y el trigo va a tardar en madurar, entonces apúrate y sembrá aquellos productos que son rápidos en madurar. Por ejemplo, la cebada, que madura rápida. Rashi explica que en general la cebada se siembra en Shvat y Adar, que vienen antes de Pesach. Entonces vos viste que sembraste en Heshvan, al comienzo del año, digamos, trigo, y le va bien ese trigo y no pasa nada en el campo, etcétera, apúrate en Shvat y Adar y sembrá Seoira para entrar dentro del juicio que ocurrió en el Pesach anterior, que evidentemente fue un buen juicio. Entonces te va a ir bien también con la Seoira, con la cebada. Porque hasta que llegue el segundo juicio, que ocurre en Pesach, cuando ya ese producto del campo ya está crecido, ya lo recortaste. Ya te apuraste y ya salió. Sembraste temprano, ya salió la Seoira, ya salió el fruto que madura rápidamente, la cebada, por ejemplo. Y con seguridad entraste dentro del juicio anterior, que fue un buen juicio.